la noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Con las entrevistas del subdirector Jefferson Beltrán, las investigaciones de Harriet Hidalgo, las crónicas de Carlos Sanabria, la producción general de Beyer Ortiz, la presentación de Juan Pablo Vieri. Y bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. El grito de los muertos a través de los vivos. Pueden atrapar todos los capos que quieran, pero los muertos siguen estando, los crímenes siguen estando. En el día en que América Latina rinde un homenaje a los difuntos, México recuerda y llora a las 50,000 víctimas fatales que ha dejado en los últimos 5 años el accionar de las bandas del narcotráfico. La fecha, que está cargada de un gran simbolismo cultural, llevó este año a las víctimas a exigir en las calles el cese de la violencia. Llamamos a toda la nación a no rendirse ante la violencia. Hoy en la noche hablan las víctimas del crimen organizado que esta semana han protagonizado intensas manifestaciones. En medio de la conmemoración, madres exigen el cese de la violencia que en los últimos 5 años ha dejado en México alrededor de 50,000 muertos. Desde Washington, el especialista Eric Olson analiza las críticas, las implicaciones, los aciertos y desaciertos de la guerra que declaró el presidente Felipe Calderón. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri. Bienvenidos. La noticia: la conmemoración del Día de los Muertos en México cada vez adquiere un mayor significado para las miles de víctimas que han perdido la vida por culpa del crimen organizado. La noticia: el último hecho de violencia tuvo como epicentro la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León. En el barrio de la Independencia, 5 jóvenes fueron asesinados por un grupo de sicarios. El punto clave: en la zona de la masacre operan al menos 20 pandillas que han sido reclutadas por bandas delincuenciales que se disputan la zona para la venta de drogas al menudeo, el secuestro y el robo de vehículos. Los 5 jóvenes se encontraban reunidos en una esquina cuando llegaron los presuntos sicarios en 2 vehículos, dispararon con fusiles de asalto y huyeron. En los últimos meses se ha desarrollado una espiral de violencia por el control territorial entre los cárteles del Golfo y el de los Zetas. La noticia: hechos similares a la masacre de esos 5 jóvenes suceden semana tras semana. La guerra que le declaró el Estado hace 5 años a los carteles del narcotráfico cada vez es más intensa y con ella cada vez es más alta la cuota de sangre que paga la sociedad mexicana. Cifras del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad indican que desde finales del año 2006 al menos 50,000 personas han muerto como consecuencia de la violencia, la mayoría de ellos inocentes. El gobierno mexicano está comprometido en luchar por la seguridad ciudadana y está adelantando políticas y acciones para mejorar la situación, pero indudablemente se requiere un mayor compromiso, especialmente con las víctimas de la violencia. El punto clave: la voz de las víctimas. En uno de los actos previos a la conmemoración del Día de los Muertos, el poeta Javier Sicilia, a quien en marzo pasado le asesinaron a uno de sus hijos, exigió al presidente Felipe Calderón la construcción de un memorial para las víctimas de la violencia. Sicilia y su movimiento también demandaron el fin de la estrategia anticrimen del gobierno mexicano. Eso es una de las cosas que nosotros le exigimos al gobierno, tiene que cumplirlo. Y si no, abriremos una cuenta y lo haremos junto con la nación, pero tienen que ceder ese espacio, es una obligación del Estado. Queremos la aparición de todas las personas que están desaparecidas en esta guerra. Si están muertos, saber de sus cuerpos. Si están vivos, los queremos que vuelvan a casa. Saludamos a nuestros invitados. En los estudios de Washington nos acompaña el señor Eric Olson. Él es experto en seguridad del Instituto de México Woodrow Wilson Center. Actualmente supervisa la cooperación del Instituto entre Estados Unidos y México para la investigación sobre el crimen organizado y el tráfico de drogas. Bienvenido, señor Olson. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. En el Distrito Federal, México, se encuentra y nos acompaña la señora María Herrera. Ella es víctima del cartel de los Zetas. Doña María, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Gracias a todos ustedes por brindarme esta oportunidad de estar aquí ante los medios para hacer un llamado muy atento a la sociedad entera y pedirles que ahorita es cuando deben unirse a nuestro movimiento por la paz y pedirles también la unión de toda la humanidad, porque verdaderamente necesitamos estar unidos para poder ayudar a México a salir de este trance tan doloroso que nos ha dejado tanta incertidumbre, tanto dolor. Nos sentimos todas las víctimas destruidas completamente, porque al perder a un miembro de nuestra familia, para nosotros es algo que nos parte el alma, y más la impotencia cuando se siente uno que está frente a las autoridades y ver que no nos hacen caso. Doña María. No nos apoyan. Doña María, usted representa a miles de mexicanos que en este momento están sufriendo lo mismo que usted nos está contando, y es la búsqueda de sus seres queridos, muchos de ellos desaparecidos. Para algunos son personas que sencillamente pues ya dejaron de existir, pero para los familiares, hasta que no aparezcan, pues sencillamente son personas que van a extrañar de por vida. ¿Cuál es su historia, doña María? Mi historia es la siguiente. En agosto, el 28 de agosto, para ser precisa, del 2008, mis hijos venían de trabajar ya rumbo a su casa, a su hogar, y desde ese día ya no volví a saber nada de ellos. Yo los esperaba, y al ver que no llegaban mis hijos, empecé a llamar a mis demás hijos y a decirles que me ayudaran, que empezaran a investigar a ver qué estaba pasando con mis hijos, porque mis hijos me decían que probablemente se les había descompuesto la camioneta donde ellos venían, o se les había terminado quizás la gasolina o algo, había habido algún imprevisto. Pero mi corazón de madre desde el primer momento sintió que algo malo les estaba pasando a mis hijos. Desde ese momento yo lloraba y les decía a mis hijos que me ayudaran a buscarlos, porque mis hijos siempre llegaban a la hora que ellos me decían. Y al ver que pasaron 2 horas y mis hijos no llegaban, mi corazón de madre empezó ahora sí ya en la búsqueda, a decirles a mis hijos, a apresurarlos para que fueran a buscarlos, a los que me quedaban en casa. A partir de ese 28 de agosto del 2008, mi vida cambió totalmente. Mejor dicho, me la cambiaron. Me destruyeron mi vida, mis ilusiones, mi familia. Porque usted no se imagina la tristeza, el dolor que sentimos cuando, a pesar de perder a tus hijos, a tu familia, la sociedad empieza a cuestionarte, a preguntar qué andarían haciendo. Es algo que lo acaba de destruir a uno más. Más cuando tu propia familia te dice, pues, ¿qué pasó? ¿En qué andarían? A sabiendas de que ellos andaban buscando el pan de cada día. Es algo muy doloroso y algo que no le deseo a nadie en este mundo.